En una pequeña ciudad, el consejero de Estado, Iván Petrovich Promokatin, era uno de los funcionarios más importantes. Es comprensible que, en tal posición, resultaría extraño que careciera de honores. Cualquier habitante, al encontrarse con él, lo saludaba con una reverencia respetuosa y, según su propio rango y osadía, o bien entablaba una conversación agradable con Iván Petrovich, o bien seguía su camino en silencio, manteniendo en su rostro una expresión de profundo respeto y reflexión. A esto, sin duda, contribuían las apariencias, los modales y, en general, la manera en que Iván Petrovich se conducía con las personas. Desde el primer vistazo, quedaba claro. Este era un hombre que no haría nada, ni pronunciaría palabra alguna que, aunque fuera por un instante o una mínima fracción, disminuyera su dignidad. Si, por ejemplo, se enojaba, por mucho que lo dominara el sentimiento, jamás se permitía ni un gesto ni una palabra indecorosa, ni siquiera elevar demasiado el tono de voz. Como hombre inteligente y de tacto, entendía perfectamente que el verdadero impacto no se lograba con gritos ni golpes, sino con una calma olímpica y una expresión lacónica. Lo mismo ocurría con su estado de ánimo alegre. Incluso en momentos de máxima exaltación, Iván Petrovich nunca olvidaba su dignidad, y si reía, era evidente para todos que se estaba divirtiendo precisamente el consejero de Estado. En sociedad femenina, Iván Petrovich se comportaba de tal manera que, a pesar de sus 50 años, era considerado uno de los caballeros más interesantes y un pretendiente codiciado. Cada día, a las 8 de la noche, se dirigía al club local. Dado que este era el único club de la ciudad, lo frecuentaban tanto la burocracia como la burguesía mercantil. Sin embargo, allí cada uno mantenía su propio círculo, por lo que la presencia en el club no comprometía a los más altos ni incomodaba a los más modestos. A la 1 de la madrugada, Iván Petrovich solía retirarse a dormir y, si alguna vez, ya acostado, pensaba en sí mismo y en su propósito en la vida, tales reflexiones eran tan agradables y tranquilizadoras que pronto se dormía con el sueño más inocente y apacible. Pero, como es sabido, nuestra prosperidad en la tierra es demasiado frágil y efímera. Hace tiempo que las mentes más brillantes han señalado que ningún mérito personal ni servicio a la patria pueden proteger nuestra felicidad de los caprichos del destino. Y el mejor ejemplo de esta verdad es la desgracia que cayó sobre Iván Petrovich, y que vino precisamente de donde menos podía esperarla. Todo comenzó con una absoluta trivialidad. Las verdaderas tragedias en la vida suelen empezar así, de manera imperceptible, con una nimiedad. Se acercan de puntillas y te tocan con su mano funesta, apenas perceptiblemente. Solo sacudes la cabeza con fastidio, como si una mosca se hubiera posado en tu nariz. Un poco más tarde, una segunda caricia, esta vez más sentida. Vuelves a sacudir la cabeza, pero ya con más conciencia. Un nuevo contacto, ahora más parecido a un empujón. Miras alrededor con asombro y los empujones empiezan a repetirse con más frecuencia e intensidad. La sorpresa se convierte en sufrimiento, los empujones en golpes, y el sufrimiento estalla en gritos de un alma atormentada. Así comenzó la tragedia de Iván Petrovich. El primer siniestro golpe del destino se le presentó de la siguiente manera. Al regresar a casa, como de costumbre, después del trabajo, Iván Petrovich se encontró en la calle con un asiduo del club, el capitán Kliuyev, siempre borracho.
Desde lejos, Kliuyev sonreía a Iván Petrovich y, con toda su descompuesta figura, expresaba el deseo de compartir alguna noticia. A Iván Petrovich le gustaban esas noticias de Kliuyev, un tanto picantes, un tanto escandalosas, siempre le provocaban un agradable cosquilleo en los nervios. «Vaya historia la que me pasó ayer en el club, hermano Promokatin», gritó Kliuyev, aún a varios pasos de distancia. «¿Lo oíste? ¿No lo oíste?» Le di la mano a un lacayo y lo invité a jugar a las cartas. Y lo mejor de todo, lo mejor, le conté a ese idiota sobre un asunto de lo más íntimo con Natalia Pavlovna. «¡No me digas!», rió Iván Petrovich. «Y todo por tu culpa, que el diablo te lleve». «¿Qué tengo que ver yo en esto?», se sorprendió Iván Petrovich. «Imagínate, tienes mucho que ver. Mira, ayer llegué al club después de medianoche, ya no estabas, pero entiendes, ¿verdad? Tenía unas ganas locas de jugar a las cartas, un picor reumático en las manos. Socios, maldita sea. Daría medio reino por unos socios. Miro y allí estás tú, mi alegría, parado junto a la puerta como un huérfano. Me acerco. «Promokatin, amigo fiel, vámonos a los verdes prados». Te abracé, te llevé a la mesa, te conté la escena de Natalia Pavlovna. «¿Pero qué es esto? ¿Me estás contando un sueño?», lo interrumpió Iván Petrovich. «¿Qué sueño ni qué diablo? Es un hecho. No, escucha, lo más interesante viene después. Solo que de repente veo que estás ahí, con los pies firmes contra el umbral y la cara vuelta hacia otro lado. Promokatin, te digo. ¿Qué te pasa? ¿Y tú?» «Perdone, su excelencia, pero yo no soy el señor Promokatin. Soy un hombre, Makar». «¡Al diablo contigo!». «Estás diciendo tonterías», murmuró Iván Petrovich, desconcertado. «Nada de tonterías. Resulta, hermano mío, que confundía a ese nuevo lacayo, ese tal Makar, contigo. ¡Vaya diversión!». «Estabas demasiado borracho», dijo Iván Petrovich, frunciendo el ceño. «Confundiste a los invitados con lacayos». «¡Qué borracho ni qué diablo! En la casa del inspector de impuestos solo tomé 3 tragos y en el club me acerqué un par de veces a la barra. Un estado completamente normal. Ah, por cierto, el incidente con Natalia Pavlovna». Y Kliuyev comenzó a contar alguna historia picante sobre Natalia Pavlovna. En otro momento, Iván Petrovich la habría escuchado con gran interés y se habría reído tanto como correspondía a un consejero de Estado riéndose en la calle. Pero esta vez escuchó a Kliuyev sin prestar mucha atención, y la historia no le pareció divertida en absoluto. Sin embargo, al llegar a casa y sentarse a almorzar, ya había olvidado la conversación de borracho de Kliuyev y comió de buen humor. Después de la comida, tomó un ejemplar de Moskovskie Viedomosti, que su oficina suscribía para los funcionarios. Se recostó en el sofá y tras leer el artículo, «La maravillosa iluminación de un liberal del campo», se quedó dormido con ese sueño tranquilo después del almuerzo, que solo puede disfrutar un hombre que, con fe y lealtad, dedica 5 horas diarias al bien de la patria. Por la noche, a la hora habitual, ya estaba en el club. La primera persona que encontró allí Iván Petrovich fue al capitán Kliuyev. «¡Amigo fiel!», gritó éste, avanzando hacia Iván Petrovich con andar tambaleante. «¿Recuerdas lo que dije ayer? Aquí está, ese mismo Makar. ¿Quieres echarle un vistazo?
es igual a un presidiario, un lacayo y de repente un consejero de Estado. Pero ¿qué cara tiene? No, de verdad, míralo. ¿Y si ahora mismo le rompo esa cara? ¿Quieres? Iván Petrovich se apartó bruscamente de Kliuyev y se alejó. «Borracho de taberna», murmuró, completamente enrojecido. Encontró parecido entre un lacayo y un funcionario de quinta clase. Aunque, ¿qué se puede esperar de un soldado? Trató de tranquilizarse. Sin embargo, la calma no llegó de inmediato. Sus cejas permanecieron fruncidas por mucho tiempo, y el color rojo en sus mejillas no desapareció de inmediato. Solo cuando, media hora después, se encontró con el consejero colegiado, Blagovidov, y comenzó a hablar con él sobre cierta orden secreta, finalmente olvidó el desagradable encuentro con Kliuyev y recuperó su buen humor. Se sentaron en una mesa apartada. Iván Petrovich tomó el menú y se les acercó un lacayo. «¿Qué podríamos pedir hoy?», preguntó Iván Petrovich, pasando la mirada del menú a Blagovidov. Pero en ese momento notó una extraña expresión en el rostro de Blagovidov. Tenía las cejas levantadas con asombro, la boca abierta, y sus ojos iban de la cara del lacayo a la de Iván Petrovich y de vuelta. «¿Por qué está usted así, tan...?», preguntó Iván Petrovich, mirando la boca abierta de Blagovidov. «Pues es que...», murmuró este, confuso. «El lacayo nuevo». «Ah». Iván Petrovich miró distraídamente al lacayo. En efecto, era un nuevo sirviente, pero en su rostro no encontró nada que justificara semejante reacción de Blagovidov. «¿Cómo te llamas?», preguntó Blagovidov. «Makar, su excelencia». En ese momento, Iván Petrovich volvió a mirar al lacayo y, esta vez, se echó levemente hacia atrás. El menú tembló en sus manos. Evidentemente, en su mente se había producido una asociación inesperada. Se sonrojó y comenzó a leer el menú en voz alta. Pero sus ojos recorrían la lista con demasiada rapidez, de arriba a abajo, mientras sus labios solo lograban pronunciar las letras iniciales de los platos. Así llegó hasta el final del menú y, en su distracción, incluso leyó en voz alta, tipografía y permitido para impresión. Luego empezó a leer de abajo a arriba, pero en ese momento reaccionó, pidió lo primero que vio y le pasó el menú a su compañero. Comenzaron a comer, pero la conversación, que normalmente fluía con facilidad, esta vez se enredaba. Iván Petrovich miraba furtivamente al lacayo y Blagovidov hacía lo mismo con ambos. Iván Petrovich se sentía terriblemente incómodo, masticaba con dificultad y tragaba con lentitud. Después de la comida, se sentó a jugar al whist, pero el malestar no lo abandonaba. Apenas lograba concentrarse en las cartas cuando su mirada caía sobre Makar, que pasaba por allí, y, aun teniendo 3 ases, pasaba la jugada. Trató de no levantar la vista de sus cartas, pero fue aún peor. En su interior, una voz diabólica y traicionera le susurraba: «Consejero de Estado Promokatin, ¿quieres ver a un lacayo que se parece a ti? ¿Quieres? Mira hacia la izquierda, mira». Iván Petrovich hizo acopio de toda su fuerza de voluntad para no escuchar esa voz. Y, con solo un 3 y un 4 de picas en la mano, dijo: «2 picas». Al final, quedó con una gran derrota sin 4 bazas, y se fue del club antes de lo habitual. «¡Diablos! ¡Qué disparate!», maldecía mientras regresaba del club a casa. «Un simple lacayo resulta que se parece a mí, a un consejero de Estado.
Es un escándalo. Y lo peor es que sucede en un lugar al que debo ir todos los días. Parece que hasta han empezado a notarlo. Ese Kliuyev y Blagovidov. Esto huele a escándalo. Pero no puede ser. Es imposible. Un hombre y yo. ¿Qué tenemos en común? Díganme, ¿qué tenemos en común? Exclamó Iván Petrovich, dirigiéndose a la oscuridad que lo rodeaba. Al llegar a casa, además de encender la lámpara, prendió 2 velas frente al espejo y se examinó largamente el rostro. Nada de humano, o sea, de lacayo. Cierto, sus rasgos eran algo indefinidos. La nariz, ligeramente achatada, se fundía casi imperceptiblemente con las mejillas. La frente, apenas elevada sobre las cejas gruesas, se arrugaba tímidamente en pequeños pliegues y desaparecía en el cabello con una línea curvada. Pero, en primer lugar, Iván Petrovich no era un ministro, y, en segundo, si era consejero de Estado, eso significaba que su frente se había desarrollado en beneficio del servicio. En cambio, su mirada y la expresión general de su rostro correspondían perfectamente a su posición jerárquica. Así que comenzó a ensayar, uno a uno, los gestos que solía adoptar en la oficina, observándose atentamente en el espejo. Se imaginó quitándose el abrigo y arrojándolo al brazo del portero, con el rostro abstraído y los ojos iluminados por pensamientos lejanos e importantes, sin notar ni al portero, que lo recibía con expresión devota, ni al ágil funcionario Boykin, que pasaba rápidamente junto a él, con una reverencia servil y encogiendo la figura como una perdiz asustada. Luego ensayó otras expresiones habituales de su rostro y quedó satisfecho con todas. En especial, se detuvo en su pose favorita, la pose que llamaba del despacho. Frente a él, con papeles en las manos y temblando de pies a cabeza, un pequeño funcionario le presentaba un informe. Pero Iván Petrovich apenas lo notaba, estaba absorto en los documentos. Hasta que, de repente, apartaba los ojos del papel y los clavaba en el funcionario con tal intensidad que éste comenzaba a arder y congelarse a la vez, como si lo lanzaran del sauna al estanque y de vuelta. El pobre hombre intentaba decir algo, pero sus palabras morían de terror apenas salían de su boca, y solo unas pocas lograban llegar a oídos de su superior. ¿Qué? Soltaba Iván Petrovich, perforando con la mirada el rostro pálido del funcionario. El otro respondía con un tono sepulcral, mientras Iván Petrovich volvía a sumergirse en los documentos, olvidando por completo la existencia de aquel desdichado. ¡Muy impresionante! Es cierto que esos gestos eran imitaciones. Los había tomado prestados de un inspector de la capital que visitó su oficina más de 10 años atrás. Pero, con el tiempo, se habían convertido en parte inherente de su estilo. Iván Petrovich repitió varias veces esta escena frente al espejo. «Me gustaría ver a un lacayo», dijo finalmente en voz alta, «que pudiera reproducir, aunque fuera remotamente, esta expresión. Me gustaría verlo». Y soltó una risa escéptica. «No, querido, ni lo sueñes. Aquí, además del origen y la posición, hace falta tanta inteligencia, tanta autoconciencia, que... ¡ja!». Finalmente, terminó riéndose de sí mismo. ¿Cómo había podido dar tanta importancia a los delirios de un borracho como Kliuyev? ¿Cómo había llegado a ver insinuaciones incluso en la expresión de Blagovidov y a arruinarse la noche por eso? ¿Hasta dónde podía llevar la suspicacia? Se metió en la cama y durmió su acostumbrado sueño tranquilo. Al día siguiente, en la oficina y en casa, no pensó ni una vez en el incidente de la víspera y se sintió perfectamente.
A las 8, como de costumbre, se dirigió al club. Era una noche otoñal, con lodo en las calles y faroles escasos, tragados por la niebla. Caminaba lentamente. Al girar la esquina que conducía al club, vio 3 siluetas delante de él, conversando con gran excitación. Reconoció las voces de sus subordinados. Boykin, el mismo Boykin que por las mañanas se escurría junto a él como una perdiz. Klokov, un funcionario con 30 años de servicio, y el tímido Kutsov, iban en la misma dirección. Boykin hablaba con el mayor entusiasmo, mientras que en la voz de Klokov se percibía una contención y hasta una preocupación oculta. Kutsov se limitaba a lanzar exclamaciones, sin que quedara claro si era de asombro o de admiración. Al principio, Iván Petrovich no entendía de qué hablaban, pero de pronto oyó su propio apellido. Instintivamente aceleró el paso y se acercó lo suficiente como para oír cada palabra. «Es igualito, Kutsov, como 2 gotas de agua», exclamaba Boykin, exaltado. «Tal cual, es el mismo Promokatin. Basta con chasquear los dedos y decir, Makar, tráenos una botellita, algo para picar». Y de inmediato aparece el mismísimo Promokatin. «A sus órdenes, señor». Es un verdadero espectáculo, pero lo mejor es lo gracioso que resulta. Tú, que no eres nadie, te sientas a la mesa, chasqueas los dedos, y es Promokatin quien te sirve. Es curiosísimo, ¿entiendes? No le veo nada de curioso, interrumpió Klokov con tono didáctico. En realidad, es bastante incómodo. Uno se siente inquieto. Anoche, sin estar acostumbrado, me daban ganas de ponerme de pie y cuadrarme cada vez que se acercaba. Eso es solo sugestionarse, lo tranquilizó Boykin. Yo, en cuanto supe que Promokatin ya se había ido del club, me tomé un trago para animarme y empecé a darle órdenes. Tú, esponja de tinta, muévete, vamos. Y vaya si se movía, era divertidísimo. Iván Petrovich sintió como algo pesado rodaba dentro de él, desde el pecho hasta las piernas, y debido a ese peso, sus piernas perdieron la capacidad de moverse, se detuvo. ¿Pero qué demonios es esto?, murmuró, siguiendo con la mirada atónita al grupo de sus subordinados que se desvanecía en la oscuridad. Permaneció largo rato en medio de la calle, sin moverse. Finalmente, al recobrar el sentido, dio la vuelta y lentamente se encaminó de regreso a casa. Una vez allí, comenzó a caminar en silencio de un extremo al otro de su despacho. «No, esto es el colmo. El demonio sabe qué es esto», maldijo finalmente y se dispuso a sentarse a trabajar con sus documentos. Pero el trabajo no avanzaba. En sus oídos resonaba sin cesar la conversación que acababa de escuchar. Abandonó los papeles, encendió, como la noche anterior, velas frente al espejo y se observó largo rato en distintas poses y expresiones. Esta vez no sintió el mismo placer de ayer al contemplarse, y en general no llegó a ninguna conclusión clara. «Mañana tengo que fijarme bien en ese Makar», decidió Iván Petrovich, y se fue a dormir. Pero, a diferencia de otras noches, durmió mal. Se dio vueltas inquieto de un lado a otro, y, con señales de insomnio en el rostro, se presentó al día siguiente en la oficina. Al principio, se sintió tan incómodo en presencia de los funcionarios que no pudo levantar la vista. Pero luego se reprochó su cobardía y los miró. Los funcionarios eran la personificación del respeto. «¡Ah, canallas!», pensó Iván Petrovich. «¡Cuánta reverencia! Pero en sus almas, ¿qué?
Se ríen, claro, se burlan con malicia. Miserables. Esperen, ya verán quién es el tal Macar para ustedes. Caminó despacio hasta su escritorio y, después de hacer que Boykin se colocara frente a él, se puso a trabajar. Nunca en su vida Boykin había experimentado tantas y tan bruscas oscilaciones de temperatura corporal como aquel día. Cuando Iván Petrovich regresó a casa, apenas tocó la comida. La siesta de la tarde tampoco llegó. Pasó el tiempo caminando de un lado a otro de la habitación. Cuando oscureció, una cuestión delicada se le planteó con toda su agudeza. ¿Ir o no ir al club? Ir significaba convertirse en blanco de miradas burlonas y maliciosas. Ahora, seguro que todo el pueblo ya se hacía eco de la habladuría. Para esos miserables Boykins no hay nada sagrado. Ya lo habrán divulgado por todas partes. No encontraría paz en el club. Tierra, trágame. No, de ninguna manera. Pero, inmediatamente después de tomar esa decisión, lo asaltó otra duda. No ir sería como mostrar todas sus cartas, demostrar que él mismo reconocía ese vil parecido y que ahora le daba vergüenza aparecer junto a su doble lacayo. No, fuera la cobardía. Decidió ir y no dar indicios de su inquietud, pero, en secreto, observar con atención a ese miserable Makar y compararse con él. No podía ser. Y así, Iván Petrovich fue. Al entrar al club, hizo todo lo posible por aparentar la mayor despreocupación. Saludaba a sus conocidos con una sonrisa de oreja a oreja, intentaba bromear y reía más fuerte que nunca. Solo sus ojos no reían, y en cambio, escudriñaban con sospecha los rostros a su alrededor. Pero no notó nada fuera de lo común. Todos sus conocidos lo miraban y le hablaban aparentemente sin ninguna doble intención. Poco a poco, Iván Petrovich se tranquilizó y, hacia las 10, sintió suficiente valentía como para abordar la cuestión de la veracidad de esos rumores indignantes. Escogió la mesa más apartada, situada bajo un espejo, y se sentó de manera que pudiera verse tanto a sí mismo como al lacayo que se acercara. Después de asegurarse que nadie lo estaba observando, con un dedo tembloroso llamó a Makar. Este se acercó y se inclinó respetuosamente. Iván Petrovich clavó en el espejo una mirada ansiosa y hambrienta sobre ambas caras reflejadas, y se quedó helado. El parecido era tan innegable que, si no hubiera sido por la expresión de horror en su propio rostro, no habría podido distinguir en el espejo su cara de la de Makar. Cuando al cabo de un minuto recobró el sentido, le pareció que todo el club lo estaba mirando a él y a Makar, que todos reían. Sin atreverse a levantar la vista, Iván Petrovich agarró con manos temblorosas la carta del menú y fingió leerla con atención. Pero no veía nada en ella. Finalmente, con el dedo, señaló al azar la palabra crema. Makar, sorprendido, se inclinó sobre la carta. «¿Perdón, señor?» «Crema», pronunció Iván Petrovich con voz trágica. «¿Nada más, señor?» «Nada más», respondió Iván Petrovich, y se asustó del tono fúnebre de su propia voz. Sorprendido, Makar fue a buscar la crema, pero Iván Petrovich logró recobrar el sentido antes de que éste regresara. Con dificultad, se levantó de la mesa, salió del club y, tambaleándose, emprendió el camino a casa. «Dios mío, ¿qué es esto?», murmuraba por el camino. «¿Cómo es posible? Dios mío, ¿por qué?». Al llegar a casa, se dejó caer en el diván y permaneció ahí toda la noche con los ojos abiertos. Ahora yacía inmóvil,
solo suspirando pesadamente, como si un peso enorme lo aplastara y ni siquiera intentara liberarse de esa opresión. No dejaba de pensar, y por la mañana, en su alma, agotada por los pensamientos y la noche en vela, solo quedaba una vaga conciencia de que sobre él, sobre Iván Petrovich Promokatin, se había abatido algo increíblemente terrible, increíblemente inesperado. «No, esto no puede ser», repetía Iván Petrovich durante todo el día siguiente. «Aquí hay algún malentendido», y sentía una angustiosa necesidad de resolver cuanto antes ese malentendido. Por la tarde, mucho más temprano de lo habitual, ya estaba en el club, en un rincón apartado, sin apartar de Makar su mirada ardiente, estudiándolo en todas sus posturas y expresiones faciales. Al llegar a casa, aún bajo la impresión fresca de la observación, se acercó al espejo y comenzó a ensayar todas aquellas expresiones que, 3 días atrás, frente a ese mismo espejo, lo habían tranquilizado tanto. Iván Petrovich empezó por hacer aquella cara soñadora que solía poner cuando entregaba su abrigo al portero. La hizo, miró el espejo y se estremeció. Exactamente la misma expresión tenía Makar cuando, en un momento de descanso, apoyaba el hombro en la jamba de la puerta y miraba distraídamente. Probablemente también soñaba. Iván Petrovich intentó entonces hacer una expresión seria, la que adoptaba cuando se concentraba en los asuntos más importantes, informes, discursos. Miró el espejo. «No, no, no puede ser». Se le escapó un grito, desesperado. Con exactamente la misma mueca, aquel miserable servía la mesa a los invitados más distinguidos. Iván Petrovich decidió beber la copa hasta el fondo y sonrió amablemente al espejo. Pero este último experimento resultó aún más amargo que los anteriores. El parecido era tan asombroso que Iván Petrovich, fulminado por el descubrimiento, se dejó caer sobre la primera silla que encontró. «Makar, maldito sea», gimió Iván Petrovich, pálido. Se levantó y, tambaleándose, se apartó del espejo. Sin desvestirse, se acostó en la cama y pasó la noche entera gimiendo. Y cuando, al amanecer, finalmente se durmió, soñó que Boykin, Kutsov y todos los funcionarios estaban sentados a la mesa en el club, mientras que él, Iván Petrovich, estaba de pie ante ellos en calidad de Makar. Tú, papel secante!», gritaba Boykin dirigiéndose a él. «¡A moverse, rápido, marcha!». Todos los funcionarios reían, e Iván Petrovich también sonreía con deferencia. Solo Klokov movía la cabeza con desaprobación. Pero Boykin seguía dándole órdenes, e Iván Petrovich se esforzaba tanto que el sudor le corría a chorros. Finalmente, se despertó y vio que, en efecto, estaba empapado en sudor. Para Iván Petrovich comenzaron entonces días que lo envejecieron varios años. En apariencia, ninguna catástrofe había ocurrido. Es cierto que dejó de ir al club, pero en todo lo demás, su vida exterior continuaba como antes. Salía al trabajo a la misma hora y regresaba a la misma hora. Sin embargo, Iván Petrovich sentía que alguien le había arrebatado el suelo bajo sus pies y, habiendo perdido su punto de apoyo, se encontraba postrado en el polvo. Así pasó aproximadamente una semana. Un día, de regreso del trabajo, Iván Petrovich vio venir hacia él a Kliuyev. Como aquel fatídico día, ya desde lejos gesticulaba con las manos y decía algo en voz alta. «Promokatin, mi buen amigo, que el diablo te lleve», gritó, tomándolo del brazo. «¿Por qué demonios no apareces por ningún lado?
Por tu culpa, Natalia Pavlovna ayer me puso un ultimátum. O te traigo de una vez, o me olvido de su dirección. No lo esperaba, maldita sea. Otra vez por tu culpa. Estoy aburrida sin él, me dice. Sobre el alma moribunda de Iván Petrovich sopló algo cálido, algo vivificante. ¿Para qué me necesita Natalia Pavlovna?, preguntó con incredulidad. Kliuyev lo miró de reojo y respondió: «Mira, hermano, deja esa tontería, porque, primero, no me gusta, y segundo, de tu cara no van a sacar un internado de señoritas nobles. Vaya ganso». Naturalmente, Iván Petrovich interpretó la reprimenda de Kliuyev como el más sutil de los cumplidos. El encuentro con Kliuyev tuvo en él un efecto casi resucitador. En primer lugar, la noticia sobre la actitud de Natalia Pavlovna hacia él fue, hasta cierto punto, una sorpresa agradable. En segundo lugar, si lo dice Kliuyev, significa que lo dice toda la ciudad. Halagador. Pero lo más importante era que Kliuyev, incluso él, Kliuyev, ni mencionó el infortunio que había caído sobre Iván Petrovich, lo que significaba que en la ciudad nadie sabía de ello, y que todos esos horrores eran solo el producto de su propia imaginación asustada. No, no podía permitirse caer así. Tenía que recuperarse, visitar a Natalia Pavlovna esa misma noche. Evidentemente, el asunto de su rostro no estaba tan mal como había imaginado, si incluso una mujer tan perspicaz como Natalia Pavlovna no solo no había notado nada, sino que, además, lo había distinguido entre toda la ciudad de admiradores. Una hora después, impecablemente vestido, afeitado y perfumado, entraba en la sala de estar de Natalia Pavlovna. La manera en que entró, la forma en que tomó su mano, el encanto de la coquetería femenina que ella desplegaba mientras se balanceaba suavemente en su mecedora, y las frases afiladas que Iván Petrovich lanzaba mientras la observaba con sus ojos brillantes. Todo eso era imposible de describir con palabras. Solo la música podría expresarlo. «Ah, sí», exclamó de repente Natalia Pavlovna, retirando la mano que Iván Petrovich estaba a punto de besar. «¿Qué significa esta especie de Harún al-Rashid?». Y estalló en una carcajada incontrolable. Iván Petrovich la miró desconcertado. «Dígame», continuó entre risas, «¿para qué ha hecho eso?». «¿Qué quiere decir?». «Ese disfraz. Jamás habría esperado semejantes excentricidades de alguien tan serio como usted. ¿Un carnaval en plena luz del día, en la calle?». «¿Un carnaval?», repitió Iván Petrovich. «¿Qué carnaval?». «Pero si el de esta mañana. Vaya sorpresa, y ahora hace cara de asombro». Natalia Pavlovna volvió a reír a carcajadas. «Todo esto, por supuesto, es muy divertido», prosiguió, «y tal vez sea necesario para sus asuntos oficiales, pero admítalo, querido, demasiado ingenuo. Todo el mundo lo reconoció de inmediato. Un hombre se pone un abrigo descolorido de actor, una corbata roja de lacayo, una gorra de jinete, y cree que está disfrazado hasta la total irreconocibilidad. Y en plena luz del día, en la calle». Iván Petrovich estiró el cuello y miró a Natalia Pavlovna con los mismos ojos con los que un niño pequeño mira a su niñera cuando ésta le cuenta una historia aterradora. «¿Qué?», susurró con los labios pálidos apenas moviéndose. «Oh, por favor, no finja inocencia. Su rostro es demasiado característico como para jugar a Harún al-Rashid en plena luz del día.
Y bien, dígame, ¿quién era esa misteriosa desconocida con el pañuelo de algodón con la que desapareció del brazo en la puerta del club? ¿Qué? Susurró aún más bajo Iván Petrovich, con una expresión de horror congelada en el rostro. ¿Quién era? ¿Qué significa todo esto? Siguió interrogando Natalia Pavlovna. Iván Petrovich sintió como si algo se retorciera dentro de su pecho, como si un resorte se derritiera y, en su estado líquido, presionara sus piernas contra el suelo y su lengua contra la garganta. Por mucho que Natalia Pavlovna intentara sonsacarle, él no le respondió nada. Solo la miraba con los ojos muy abiertos y se secaba el sudor frío de la cara. Finalmente, se levantó lentamente de la silla y, con gran esfuerzo, arrastrando los pies, se dirigió al vestíbulo. Ante todas las exclamaciones de sorpresa de Natalia Pavlovna, solo respondía con una corta pregunta. ¿Qué? Iván Petrovich apenas recuerda cómo salió de la casa de Natalia Pavlovna, ni cómo llegó a la suya. Pero al llegar, se dejó caer en la cama, de cara a la pared, y allí permaneció un día, luego otro, sin un solo gemido, sin pensamientos ni sentimientos definidos. Solo sentía que el edificio que había sido construido sobre su propia persona, como piedra angular, y que él llamaba su vida, se estaba derrumbando. Algo terrible había llegado, sopló sobre esa piedra y la desintegró, haciendo que todo colapsara en un abismo del que ya no habría retorno. Al día siguiente, el médico visitó a Iván Petrovich. Diagnosticó un colapso nervioso, pero las causas de este no pudo determinarlas, ya que a todas sus preguntas, Iván Petrovich no respondió ni una sola palabra. El médico se limitó a un consejo general: no alterarse. Tras el médico, empezaron a visitarlo sus conocidos con preguntas y palabras de consuelo. Pero Iván Petrovich seguía tendido, de cara a la pared, en silencio. Ahora esperaba la muerte y había decidido llevarse su secreto a la tumba. Allí, en la otra vida, todo se resolvería. Ni siquiera a las preguntas de su amigo más cercano, Blagovidov, les daba respuesta. Por suerte, Blagovidov no era de los que se rendían fácilmente y abandonaban a un amigo a su destino. Habiéndose formado en el seminario, recurrió a todas las artimañas de la elocuencia y comenzó. ¿Debo acaso hablarle, Iván Petrovich, de la profunda estima que siento por sus cualidades espirituales y méritos sociales? ¿Debo? Iván Petrovich no respondió y el amigo continuó. No, no debo, porque mis sentimientos hacia usted hablan por sí solos, y usted, querido Iván Petrovich, los conoce bien. Eso me da derecho a hablar con usted con el corazón en la mano sobre ciertos fenómenos de la naturaleza que pueden parecer extraños o incluso insultantes. En efecto, en la naturaleza, tanto en general como en la humana en particular, a veces ocurren coincidencias y parecidos sorprendentes. Los caprichos de la naturaleza pueden alcanzar, por así decirlo, una maestría inefable. No hablaremos de semejanzas terrenales, pero incluso las nubes pasajeras, allá en la distancia, suelen adoptar la forma de seres terrenales. Un león, un gato, un perro, un águila, una vaca, una liebre y demás. Entonces, ¿qué tiene de extraño que dos personas, aunque difieran en intelecto y méritos, pero que descienden de un mismo ancestro común, profesan la misma religión y comparten la misma nacionalidad, puedan tener cierto parecido externo? ¿Es esto realmente tan sorprendente? Iván Petrovich permanecía en silencio. No es nada sorprendente, continuó Blagovidov. ¿Por qué es así? Esto se deduce de lo dicho anteriormente. ¿Es humillante? Mucho menos.
¿Por qué? Lo veremos a continuación. Deja un ser vivo de serlo, o al menos de llamarse así, solo porque en cierto momento una nube pasajera ha tomado la forma de su figura. De ninguna manera. ¿Pierde por ello aunque sea una pizca de su dignidad? ¿La pierde? Iván Petrovich seguía en silencio. No, no la pierde, se respondió a sí mismo el orador. Porque, por muy grande que sea el parecido, es imposible decir, este conejo se parece a una nube. Siempre será al revés, la nube se parece al conejo. Es por eso que, si, pongamos por caso, un hombre situado en los escalones más altos de la jerarquía viera allá abajo a otro hombre con rasgos similares a los suyos, no debería preocuparse en absoluto. No es el superior el que se parece al inferior, sino al contrario. La naturaleza, en sus obras inferiores, intenta imitar los modelos más perfectos, y en ello radica la garantía de todo progreso. Iván Petrovich escuchaba, y, poco a poco, se giró para apartar la cara de la pared, aunque seguía manteniendo los ojos cerrados. Y Blagovidov continuó. Ahora, tomemos el grado mismo de semejanza. Como bien sabe usted, mi ilustrado Iván Petrovich, lo principal en el ser humano es el alma, y dos personas se parecen entre sí, en la medida en que sus almas coinciden. Pero si entre las almas hay una diferencia inconmensurable, lo que queda claramente reflejado en la jerarquía, ¿puede el parecido externo, corporal, burdo, significar algo en absoluto? Tal semejanza solo parece tal a primera vista o a los ojos de una multitud ignorante. Y si incluso tras un análisis atento del propio interesado, murmuró Iván Petrovich. No, respondió con calma el orador. La persona interesada aquí no es competente, porque carece de criterio y ha perdido la calma. Así que, si en algún lugar, por ejemplo, se hubiera producido un juego tan inocente de la naturaleza, lo único que podría lamentarse sería la confusión provocada por la multitud ignorante al mezclar a una persona de gran importancia con otra completamente insignificante, pero similar en apariencia. Y esta fuente de preocupaciones es fácilmente eliminable. Iván Petrovich sintió cómo, a medida que hablaba su amigo, la opresión que lo aplastaba se desprendía de su pecho, haciéndolo sentir cada vez más ligero. Sintió cómo las palabras de Blagovidov derretían la pena que lo aprisionaba y se convertían en cálidas lágrimas de alegría que le subían a la garganta. Saltó de la cama, se lanzó al pecho de su amigo y salvador y rompió en llanto. Si hubiera salido parecido a algún pequeño funcionario de tercera categoría, dijo al día siguiente el camarero del club, entregándole el finiquito a Makar. No te habría dicho ni una palabra, pero tienes el rostro del mismísimo consejero de Estado. Eso ya es un escándalo y un asunto serio. Después de un incidente así, no te conviene quedarte en la ciudad. Eres un tipo listo y puedes entenderlo.